A fines de los 90, Suecia decidió que la mejor forma de revivir a ABBA era convertirlos en 4 adolescentes perfectos, listos para conquistar el mundo a base de covers y cantidades industriales de gel en el pelo. Estamos hablando de 18s. Pero ojo, no eran solo una copia barata de ABBA. Bueno, al principio sí. They're the same picture. Pero también fueron un fenómeno global, soundtrack de películas, ídolos de MTV y responsables de que muchos quinceañeros corearan Mamma Mía sin siquiera saber que no era de ellos el tema. Para entender a los 18s hay que retroceder un par de décadas, hasta llegar a la época en la que todavía nuestros papás tenían vida social y aún no criaban futuros parásitos traumados, o sea nosotros. Sí, ABBA. Los señores y señoras suecos que inventaron el pop bailable, ganaron Eurovisión, vendieron más discos que la población de Escandinavia entera y todavía hoy suenan en todas las fiestas donde hay una tía con 2 copas de vino encima. ¿Vamos a brindar o no? En los años 70 eran tan grandes que en Suecia básicamente te enseñaban sus canciones en la escuela como si fuera el himno. Y como todo lo exitoso, alguien a fines de los 90 pensó, che, ¿y si esto lo hacemos pero con sangre fresca? Gick på samma dansskola, Lasse Kühlers dansskola. Men jag kommer ihåg att jag fick ett samtal ifrån dansskolan om att ja, men på söndag så är det en casting. Vi sjöng inför liksom ett bord med folk och vi blev inkallade en grupp i taget och så sa de så här, showa loss! Así nació ABBA Teens, un producto pop pensado para reversionar todos los hits de ABBA, pero con una producción noventera tan intensa que si la escuchás fuerte, podés sentir el olor a pantalón cargo sintético. El plan era simple: 4 adolescentes suecos, versiones aceleradas europop de clásicos setentosos de ABBA, un poquito de autotune por aquí, por allá. Sí, el autotune se usa desde 1997. Lo que pasa es que antes eran más sutiles. Era como un secreto. Pequeño detalle, los ABBA originales, Björn y Benny, dijeron, ok, hagan su show con nuestras canciones, pero cambien el nombre. Así que pasaron de ABBA Teens a 18s, lo cual fue una paja porque prácticamente tenían impreso todo el arte de tapa que decía ABBA Teens y tuvieron que hacerlo de vuelta. ABBA Teens, de hette ju det faktiskt på en halv singel. Det var inte helt uppskattat av Björn och Benny. Och då ringde Benny och så sa du, vi tycker inte att det ska heta ABBA Teens. Y sí, el asterisco es importante, porque nada dice somos modernos como ponerle un símbolo random a tu nombre. El debut de 18s fue con The ABBA Generation, un disco que básicamente hizo lo que prometía el título: agarrar todos los clásicos de ABBA y meterlos en una licuadora con Eurodance, sintetizadores brillosos y un beat tan marcado que parece que estaba hecho para que no te pierdas el paso de la coreografía. Era pop sueco en estado puro, hiperproducido, optimista y con una obsesión por la perfección milimétrica que hace que todo suene como si lo hubieran grabado dentro de un laboratorio esterilizado. Visualmente también cumplían con todos los requisitos de finales de los 90. Era como si los vestuaristas de las Spice Girls y los Backstreet Boys se hubieran puesto de acuerdo para crear un híbrido. El resultado fue un éxito inmediato. Número 1 en varios países, millones de copias vendidas y lo más importante, un lugar fijo en la programación de MTV y en compilados como Now That's What I Call Music. Sí, esas cosas estaban de moda antes. A nivel musical no inventaban nada, pero tampoco lo necesitaban. Eran jóvenes suecos, atractivos y afinados, a veces. Entonces el plan de dominación mundial funcionó. 18s no solo vendía discos, estaban en todos lados. MTV, programas de TV, festivales y hasta en películas. Porque si en los 2000 había un montaje romántico en cámara lenta, había un 70% de posibilidades de que sonara 18s.
Básicamente eran la banda sonora oficial de la pubertad. Y ojo, no estaban solos en este negocio. A fines de los 90 y principios de los 2000 había toda una camada de grupos prefabricados que venían con el combo completo. S-Club, Steps, hasta el germen de lo que después sería High School Musical. Todos con coreos sincronizadas, sonrisas calibradas y un público que los veía como Pokémones humanos. Había que coleccionarlos a todos. Pero había algo que los 18s tenían y el resto no. El factor nostalgia. Estaban vendiendo canciones que ya eran hits universales, pero con un envoltorio de glitter y peinados con gel. Y eso en el 2000 era como el cheat code de la música pop. Llegó el momento de la gran pregunta. ¿Los 18s sabían cantar? Y eso es lo que le preguntamos todos. ¿O eran como esas velas aromáticas, bonitas pero puro humo? En la primera etapa, cuando solo hacían covers de ABBA, las voces principales estaban clarísimas. Mary y Sarah llevaban la melodía. Amit y Dani técnicamente cantaban, pero en coros, muy de fondo. Tanto que a veces uno se preguntaba si era porque no confiaban en ellos o porque directamente no los grababan. Ouch. ABBA, en cambio, jugaba en otra liga vocal. Dos voces principales súper potentes y bien diferenciadas, y los chicos haciendo armonías claras que se escuchaban con un estilo muy pulido y adulto, además de que también tocaban instrumentos. En 18s las armonías eran bastante complejas también, pero estaban tan comprimidas que todo sonaba como un único bloque pop. No estaba mal, pero tampoco te daba escalofríos vocales. Con el tiempo, sobre todo a partir de Teen Spirit, los chicos empezaron a tener partes solistas. Ahí descubrimos que podían cantar, aunque bueno, no eran unos Freddie Mercury, pero sonaban con un buen estilo y un timbre bien pop de los 2000. Mary tenía una voz clara y brillante, muy pop. Sarah era más nasal y dulce, perfecta para armonías, sobre todo las bajas. Dani tenía un tono suave y limpio, bien pop también. Mientras que Amit, Amit tenía actitud. Que a veces es más importante que la proyección vocal. Nah, mentira. En realidad, las voces de ambos eran bastante parecidas. Y como casi siempre, incluso en las partes solistas, tenían algún apoyo vocal de fondo y por eso puede costar un poco diferenciarlos. Repito, estaban tan comprimidos y cuidados que vocalmente los cuatro sonaban muy homogéneos y sin mucha identidad vocal individual. En las versiones de estudio al menos, ¿no? En general, las presentaciones en vivo eran una mezcla de pistas pregrabadas con voces reales encima, lo suficiente para que se note que no estaban haciendo playback, pero también lo suficiente para tapar cualquier nota rebelde. Conclusión, sí, cantaban, pero el verdadero protagonista era el productor o el sonidista que manejaba el fader de las pistas. Sorry, not sorry. En el 2001 los 18s dijeron, ok, basta de vivir de la renta de ABBA. Ok, suficiente. Vamos a hacer nuestras propias canciones. La realidad es que habían sido bastante criticados por no hacer su propia música. Y además porque en algún momento la idea se iba a agotar. Y así nació Teen Spirit. El cambio fue evidente, nuevos temas, una producción más pop 2000era, cambios de look y hasta los chicos empezaron a cantar sus partes solistas como mencioné. Sí, en el 2001, Dani y Amit finalmente salieron del corral de los coros. Así todos seguían teniendo ese aura medio abatero, con voces bien corales y ciertos arreglos musicales que te recordaban un poco a ese Europop setentero. Pero igual se notó el cambio. Ellos mismos dijeron en entrevistas que querían tomar distancia de los hits de ABBA. A nivel sonido, Teen Spirit era pop internacional de manual. Canciones pegadizas, coreos adaptadas a la moda 2000era y una producción vocal más trabajada. Mary seguía siendo la voz clara de protagonista, Sarah metía armonías más visibles y Amit y Dani
aportaban en secciones que ahora sí podías escuchar sin lupa. Pero ojo, aunque el material original estaba bueno, competían contra una escena pop muy saturada. Britney, NSYNC, Destiny's Child, Christina Aguilera, etc. Y el resultado fue que Teen Spirit vendió bien, pero no al nivel de la fiebre inicial. Era como si el público quisiera 18s, pero siempre y cuando sigan cantando Mamma Mía. En el 2000 y 2001, 18 se embarcó en lo que podríamos llamar la gira del amor hormonal. Estuvieron en Latinoamérica y acá eran enormes. Pasaron por Argentina, Chile, Brasil y dejaron un tendal de fans que todavía hoy suben fotos a Facebook con la descripción: me gusta Dani, no me juzguen. No soy yo. Hola, somos Teens, un saludo para Extra Jóvenes. En Chile, su show en Viña del Mar fue un delirio. Miles de quinceañeros gritando, saltando, llorando y mientras tanto la crítica pensando que esto era una especie de karaoke gigante con coreografía. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y en Argentina su paso por el programa Versus en el 2001 fue una joya televisiva. Y un público que parecía estar al borde de una estampida solo para tocarles la campera que llevaban puesta. And it was a girl who was like ran to me, it's like, and then it came like a bodyguard. Come on, you were like. Para el 2003, la fiebre de teens ya no era la misma. El pop de principios del 2001 medio que estaba cambiando. El boom del R&B, pop punk y las boy bands y girl bands prefabricadas empezaban a oler a moda vieja. Ahí, en 2003, 18 lanza New Arrival. Y no era un disco totalmente nuevo. Era básicamente la reedición de su álbum anterior, Pop Till You Drop, del 2002, pero adaptado para el resto del mundo. Como Pop Till You Drop solo había salido en Norteamérica y Argentina, lo que hicieron fue agarrar 7 canciones de ahí, sumarle 6 temas inéditos, meter el sencillo Heartbreak Lullaby del 2001 y envolverlo todo con una portada nueva y un título que homenajeaba a ABBA por Arrival del 76. O sea, mitad material reciclado, mitad nuevo. Y un toque de nostalgia sueca para que no parezca que estás comprando lo mismo 2 veces. Estrategia muy de bazar chino. Lo mismo que ya tenías, pero con brillantina. Pero el sombrero es nuevo. En 2004 lanzaron su Greatest Hits, un movimiento que en una banda de 20 años de trayectoria suena épico. Pero en un grupo de apenas 6 años de vida es como, chicos, fue un gusto, pero ya no estamos facturando como antes, así que gracias por todo. Ese disco fue básicamente su epitafio pop. Un repaso por sus covers de ABBA, los hits propios y algún que otro tema nuevo. Bueno, nuevo. Se despidieron con I Promise Myself, que, sorpresa, tampoco era de ellos. Era un cover, pero en este caso de Nick Kamen. Eso sí, el video es emocionante. Al menos si eras fan. O si sos como yo, que 20 años después lo vuelve a ver y siente un cosquilleo de nostalgia. Es muy lindo. Son ellos en sus propios videos viejos, como un multiverso sueco del pop. Te hace sentir que pasaron décadas, pero en realidad habían pasado pocos años. Igual viste que cuando sos adolescente sentís que el tiempo pasa más lento. Y más si estás esperando que Dani te siga en Fotolog. Madura, Poch, madura. Después de eso, cada uno tomó su propio camino y ninguno incluyó seguir cantando Mamma Mía en fiestas privadas. Mary siguió en la música y la TV, Amit se fue al mundo empresarial, Sara tuvo proyectos como solista y Dani, bueno, Dani siguió siendo lindo, que también es una carrera. It's something. When you're looking at me. Y en la actualidad, el año pasado, en el 2024, anunciaron su regreso. Sí, comeback. 20 años después, con redes sociales, smartphones y un público que antes tenía sus discos, pero ahora tiene hernias de disco. Pero todavía recuerda las coreos. Y mientras estoy editando este video, me enteré que van a venir a Argentina en octubre. También van a estar en México y estuvieron en Chile. No sé si van a volver a Chile, pero nada, no sabía de esto. Así que estoy recontenta porque obvio voy a ir. Por ahora no es que estén dominando el mundo como antes, pero la nostalgia vende. Y sí, si ABBA pudo volver con hologramas, 18 puede volver con filtros de Instagram. Mínimo. 18 fue el plan maestro de Suecia para reciclar el éxito viejo de ABBA y venderlo rejuvenecido. No inventaron el pop, no revolucionaron la música, pero tampoco lo intentaron. Y ahí está su genialidad. Vendieron nostalgia a los adultos y novedad a los adolescentes. Todo en un mismo paquete. Hoy su música vive en playlists retro, en videos de quinceañeras pixelados y en la memoria colectiva de muchos que aprendieron Mamma Mía sin saber que ABBA existía.
mi trasero y yo le decimos adiós, señor.